Bien, vamos a ver el día de hoy cómo se hace una memoria descriptiva para un proyecto de una carretera. Primeramente, quiero manifestarles, ¿sí?, que en todas las obras generalmente se hace una memoria descriptiva en cualquiera de los proyectos que nosotros vamos a ejecutar dentro de lo que es la carrera de Ingeniería Civil. Eh, Realmente, ¿en qué consiste una memoria descriptiva para un proyecto? En esta clase lo vamos a ver cómo se realiza. Vamos a conocer algunas diferencias entre los distintos tipos de memoria más comunes y en de qué partes están compuestas y qué documentos son las que los conforman. Tenemos primeramente un índice de contenidos, que es la memoria descriptiva de un proyecto, qué tipos de proyectos hay, cuáles son las partes de una memoria descriptiva de un proyecto, para el proyecto de una casa, para el proyecto de una piscina, para el proyecto de una nave industrial, el proyecto de oficinas, un proyecto de una carretera. ¿Qué documentos forman parte de un proyecto? Pues las memorias. Hablamos de la memoria descriptiva y la memoria técnica y los anexos, los planos, los pliegos de condiciones, mediciones y presupuesto, y estudio muchas veces es una serie de estudios que se pueden acompañar el proyecto, como es un estudio de seguridad y salud. ¿Qué es en sí la memoria descriptiva de un proyecto? Pues tanto en arquitectura como en ingeniería se define el proyecto como el conjunto de documentos, tales como memorias, anexos de cálculos, planos, mediciones, presupuestos, pliegos de condiciones, etcétera, mediante los cuales se define el diseño del proyecto antes de ser realizado. A lo largo de un proyecto, en la memoria descriptiva se definen todas las características fundamentales del proyecto: los materiales, las instalaciones, las tecnologías empleadas y la justificación técnica de cumplimiento de las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable para cada caso. ¿Qué tipo de proyectos hay? Bien, en función de la finalidad del proyecto, el nivel de detalle del mismo, a qué o a quién va dirigido, se podrían clasificar los proyectos de la siguiente manera: estudios previos o de viabilidad. Son documentos básicos que generalmente sirven para comprobar que el proyecto sea prioritario. En el caso, por ejemplo, de proyectos públicos, que sean técnica y económicamente viables. Se pretende identificar los problemas y obstáculos relacionados con el proyecto y, en el caso de ser viables, buscar posibles fuentes de financiación o financiamiento. En sí, ¿qué es el anteproyecto? El anteproyecto es una parte, ¿verdad?, de los estudios más completos, que en la fase del estudio previo o de viabilidad consiste en una formulación básica del proyecto y se definen los objetivos. Se analizan los posibles condicionantes, las distintas soluciones, las alternativas técnicas y también se les da una valoración. Se realiza una estimación detallada del costo de ejecución y generalmente se incluye un estudio de viabilidad económica. Como tercer punto, tenemos lo que es el proyecto básico. En este caso se realiza una definición precisa del proyecto. Contienen diseños, representación de soluciones técnicas, planos de detalle, anexos técnicos, justificaciones, especificaciones detalladas, programación temporal de la ejecución del proyecto, lo que llamamos el cronograma, y un presupuesto detallado. Un proyecto básico sirve para la exposición pública y, por lo tanto, es susceptible de recibir alegaciones que pueden ser aceptados o no. Se modifica el proyecto dando lugar a un proyecto definitivo de construcción. Como cuarto paso tenemos un proyecto de construcción o proyecto de ejecución. Son los proyectos definitivos. Contienen los diseños, la representación de las soluciones técnicas del proyecto, los planos a detalle, anexos técnicos justificativos, especificaciones detalladas, programación temporal de la ejecución del proyecto, presupuestos de ejecución, presupuestos de materiales detallados por partidas, y debe ir firmado siempre por un técnico competente, un responsable de obra o responsable de ejecución. Finalmente tenemos el proyecto de licitación, de dirección y ejecución de las obras. Estos proyectos contienen únicamente los detalles necesarios para la ejecución de las obras, como son planos a detalles, sus cálculos, sus tablas, etc. El técnico firmante será el encargado de dirigir y supervisar que la obra se realice conforme a lo que se figura o que marca el proyecto.
de manera que se responsabiliza de forma total de dicha obra. Una parte importante de un proyecto, además de las soluciones adoptadas con sus planos, cálculos, anexos, es la justificación de la normatividad aplicable a la obra o a las instalaciones. Generalmente, en un anteproyecto solamente se nombra la normativa de aplicación. En un proyecto básico o en un proyecto de ejecución, que es cuando ya se realiza, se tiene que tener una justificación pormenorizada de la normatividad y los diferentes aspectos que son de su aplicación. El conocimiento de la normatividad vigente es importante para poderlos aplicar y tener una correcta justificación. Todo esto es fundamental a la hora de obtener una licencia de obra o cualquier otra autorización administrativa necesaria para poder iniciar con la ejecución del proyecto. ¿Cuáles son las partes de una memoria descriptiva de un proyecto? Estas incluyen, como parte de la memoria descriptiva del proyecto, sí, primeramente va a depender qué tipo de proyecto es el que tenemos. O sea, no es lo mismo una memoria descriptiva de un proyecto básico, o un proyecto de ejecución, o un proyecto constructivo, o un proyecto a detalle, etcétera. ¿Sí? Tienen ciertas condiciones variables. Sabiendo que la memoria descriptiva es un documento informativo que debe contener la descripción y justificación de las soluciones técnicas adoptadas para el proyecto, debe contener también capítulos y apartados, ¿sí? Divisiones o subdivisiones que se hayan adoptado para su realización. La memoria es el eje o línea central que sirve de base para el desarrollo del proyecto, por lo que deberá reflejar los acontecimientos en un orden lógico, ¿sí? De acuerdo al tiempo, también en sus fases de planeamiento, así como en el proceso productivo. Debe hacerse referencia cuantas veces sea necesario al resto de los documentos que componen el proyecto, tales como los anexos y planos, para así facilitar la comprensión, ¿sí? A cualquiera que haga la lectura correspondiente. La extensión del documento de la memoria debe ser tal que su lectura sea clara, concisa, directa, precisa y completa. La memoria estructural La extensión del documento de la memoria debe ser tal que su lectura sea clara, concisa, directa, precisa y completa. La memoria se estructurará en tantos capítulos como sea necesario para describir los apartados en que se ha dividido el proyecto. En la memoria descriptiva figuran los textos, dibujos, gráficos, cuadros, sinópticos y estadísticas necesarias para su mejor exposición y comprensión. En la redacción, en la presentación y diseño, se deben adoptar los estándares normativos aplicables para el tipo de proyecto en cuestión, intentando que sea lo más claro y conciso posible. La memoria descriptiva del proyecto de ejecución de una obra, además de todos los documentos anteriores, ¿sí? Anexos, planos y cálculos, ¿sí? Que se definan dentro de la obra. Se debe incluir un estudio de seguridad y salud a los pliegos de condiciones técnicas aplicables a la ejecución. A continuación se define de manera muy simple algunos aspectos que deben incluir las memorias descriptivas de algunos proyectos concretos. Para el proyecto de una casa, puede tratarse de un proyecto de una obra de una vivienda, de nueva construcción o de reforma, ¿sí? De una vivienda ya existente, por ejemplo. La memoria descriptiva de la reforma de la vivienda debe incluir, entre otros aspectos, los planos de la vivienda, los cálculos y planos de las instalaciones, los materiales que se van a emplear y el presupuesto de ejecución de la obra. Para el proyecto, por ejemplo, de una obra más sencilla, como es el proyecto de una piscina, ¿sí? La memoria descriptiva de la piscina, es decir, cómo se define la piscina, si se trata de una piscina pública o privada, del tamaño de la piscina, sus dimensiones, si se trata de una piscina cubierta o descubierta, si va a estar climatizada o no climatizada, etcétera. Y de qué materiales, ¿verdad?, se van a utilizar para realizar esta piscina. Para el proyecto de una nave industrial, en este caso tenemos la memoria descriptiva, trata fundamentalmente sobre dos aspectos. Por un lado, la construcción de la nave industrial, similar a la memoria descriptiva para la construcción de una vivienda, y además el uso que se le va a dar a esa nave industrial, con las peculiaridades normativas de aplicación en cada caso, en función de la actividad y las instalaciones necesarias para el desarrollo de la misma. Por ejemplo, hay que realizar una memoria descriptiva del sistema contra incendios, ¿sí?, de obligado cumplimiento por tratarse de una instalación industrial.
Un proyecto de oficinas, su memoria descriptiva, generalmente define aspectos como son las instalaciones interiores de las oficinas, tales como las instalaciones eléctricas, la iluminación, su climatización, las redes de telefonía, datos y sistemas contra incendio, etcétera, de las diferentes estancias que componen las oficinas. Y en el caso, por ejemplo, de un proyecto de una carretera, ¿sí? Pues deberá tener la memoria descriptiva del proyecto de una carretera, incluir otros aspectos como la descripción del lugar del origen y el lugar del destino. Los cálculos de las obras de drenaje, de las curvas horizontales y curvas verticales, así como el del cálculo de la curva masa, planos de la planta de la carretera con sus cadenamientos y señalamiento horizontal, referencias y cálculo de las curvas horizontales, el plano de perfil con señalamientos verticales, ¿sí? Ubicación de la rasante o subrasante, el cálculo de las curvas verticales, así como las especificaciones geométricas y estructurales que van a regir para ese tipo de carretera, su ubicación y el cálculo de las obras de drenaje y el plano del diagrama de masas con sus volúmenes de corte, de terraplén y de desperdicio, los materiales a emplear y el presupuesto de ejecución de la obra. Lógicamente aquí mismo también va integrado lo que sería el cronograma de los eventos que se va a realizar. ¿Qué documentos forman parte de un proyecto? Pues los principales documentos que forman parte del proyecto son la memoria descriptiva del lugar, la memoria descriptiva de la obra, una memoria técnica, donde van a estar todos los cálculos, ¿sí? Los planos y algunas veces algunos anexos como son los anexos de la normatividad que se va a aplicar o especificaciones precisas. ¿Qué son los planos? Pues es una manera muy simple y clara de definir un plano, es que se trata de una representación gráfica, ¿sí? De la obra que nosotros vamos a realizar. Puede existir pliegos de condiciones. Un pliego de condiciones contiene las relaciones que existirán y que tienen que cumplirse entre el propietario y el ejecutor de cualquier proyecto, servicio o concesión administrativa. Esto, lógicamente, está integrado dentro de lo que sería el contrato, de un contrato. Este documento contiene toda la información necesaria para que el proyecto llegue a ejecutarse de acuerdo con las especificaciones que aparecen en los planos constructivos del mismo. Indica las condiciones generales de trabajo, la descripción y características de los materiales a utilizar, los planos constructivos y la localización de la obra o servicio. También señala los derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes que lo suscriben. Además, también señala cómo debe desarrollarse el trabajo y cómo se van a resolver los conflictos que puedan surgir dentro del mismo. Normalmente los pliegos de condiciones más usuales son pliegos de condiciones de tipo general, donde se incluye la descripción general del contenido del proyecto, los aspectos normativos, legales y administrativos a considerar por las empresas que intervengan en la ejecución, el listado de planos que componen el proyecto, etc. Otro pliego de especificaciones técnicas dispone de 2 apartados perfectamente diferenciados, las especificaciones de los materiales y su calidad con que se debe de adquirir, y de también el uso de equipos y especificaciones de cómo se tiene que ir realizando la ejecución de los trabajos. Un pliego de cláusulas administrativas donde se determina la forma de medir las partes ya ejecutadas del proyecto, cómo se van a valorar y cómo se van a pagar. En cuanto a lo que son mediciones y presupuesto, una medición es un proyecto. En un proyecto consiste en determinar analíticamente las unidades de obra de todos y cada uno de los elementos necesarios para la ejecución de la obra. El presupuesto de ejecución de materiales de un proyecto consiste en determinar analíticamente el valor de las unidades de obra de todos los elementos que componen el proyecto, así como el importe del presupuesto será el costo que tendrá la ejecución de toda la obra. En cuanto a si existe un estudio de seguridad y salud, que es importante también, es un documento que debe elaborar el contratista o contratistas de una obra y que contiene las medidas de prevención, protección técnica necesarias para la realización de una obra en las condiciones idóneas de seguridad, salud y protección de riesgos laborales. A esto podemos también agregarle el estudio, ¿verdad?, de lo que sería el impacto ambiental, que en un momento determinado también se puede presentar ahora dentro de lo que son cualquier tipo de obra. Se trata de un estudio que debe tomarse como punto de partida para la elaboración de un documento más completo y desarrollado. Es el Plan de Seguridad y Salud de Trabajo, que debe ser elaborado también por el contratista.
Este plan debe de ser tanto en el tiempo que dure la obra, tanto también como en el tiempo que dure durante su ejecución y operación. Debe de haber un plan de seguridad y salud en el trabajo para los empleados, ¿sí?, que se van a contratar allí en ese lugar. La suma de los documentos en el estudio de seguridad y salud y del plan de seguridad y salud del trabajo constituyen los elementos esenciales y punto de partida para la planificación preventiva de una obra. Bien, esto es de una manera muy general, lo que puede contener una memoria descriptiva, una memoria técnica y lo que conforma, ¿verdad?, un proyecto ejecutivo de cualquier tipo de obra que nos pudiéramos encontrar dentro de lo que es la ingeniería civil. A continuación les voy a presentar, ¿sí?, un trabajo de un compañero de ustedes que presentó en la clase de carreteras y pues vamos a ver cómo presenta ya físicamente la obra, lo que sería la memoria descriptiva. Miren, por ejemplo, esta es la memoria descriptiva de una construcción de una carretera que le llaman el corredor turístico de la montaña. En el tramo es de Pachuca a Mineral del Monte. Entonces aquí aparece la memoria descriptiva. Dentro de esta memoria descriptiva de la obra y del lugar de esta carretera, tenemos los siguientes puntos. ¿Sí? Aquí hay un contenido, primeramente hay una descripción muy general de lo que es el estudio, su introducción, y aquí nos marca a nosotros diferentes aspectos, ¿verdad?, de lo que marca esta obra, de la construcción de esta obra que se va a realizar. ¿Sí? Esta obra ya está ejecutada. Bueno, él hace un estudio muy práctico realmente, y pues ustedes pueden ver su contenido es bastante amplio, ya que habla de los objetivos, diferentes objetivos que puede tener la obra, sus alcances, la justificación correspondiente, algunos datos generales de lo que es el proyecto, ¿sí?, desde lo que es la ubicación, su estado actual de la ruta, ¿verdad? Esta ya es una carretera existente, la clasificación de esa carretera, sus características geométricas, los servicios complementarios que tiene, hace una descripción de las obras que están ejecutadas en ese tramo. Sí, la superficie total, ¿verdad?, que se obtuvo o que se tiene actualmente, la descripción de las obras y actividades. También estoy hablando desde el punto de vista obras de drenaje y algunas otras obras de complementación que tiene esa carretera. Alguna selección también de cómo hicieron la selección del trazo propuesto, algunos estudios de campo, que son desde el punto de vista del medio físico, el clima, los vientos, los huracanes, la topografía, la hidrología, la geotecnia, la flora, la geología y la geohidrología. Es decir, todos los medios, todos los estudios de campo que tienen que hacer previamente a la realización o construcción de una carretera. También están, ¿verdad?, el estudio de las cuencas hidrológicas, la carta de suelos y vegetación, la agricultura, los efectos climáticos y regionales, la estructuración vial, los módulos de densidad, la carta topográfica, los sistemas de diferentes, ¿verdad?, formas de topografía. De la sismología, de los tipos de suelo, ¿sí?, de las probables alternativas de la trayectoria de la carretera, la situación legal que guarda el proyecto, del uso del suelo, asentamientos humanos, agricultura forestal, usos de los cuerpos de agua, servicios públicos, tipos de vegetación, excavaciones, compactaciones y nivelaciones que se tuvieron que realizar, ¿sí?, métodos para emplear también para prevenir la erosión, obras de drenaje menor como son las cunetas, los bordillos, los volúmenes y frentes del suministro de material, de dónde se va a traer, si sobraba material, a dónde se iba a conducir, ¿sí?, los diferentes cortes que se tenían que realizar, ¿sí?, también técnicas de estabilización por los taludes que muchas veces no se estabilizan, la construcción de terracerías, la construcción de, ¿sí?, todo lo que son los cortes, y las diferentes aplicaciones de lo que es la normatividad en cuanto al ámbito ambiental, al impacto ambiental, a lo que son también, ¿sí?, la demografía, diferentes indicadores sociales, también lo que es la zona biocultural, descripciones de algunas otras, ¿verdad?, fuentes de cambio, efectos y perturbaciones, impactos significativos en el ambiente, etcétera, y lo que es su bibliografía. Como ustedes pueden ver, este es un trabajo bastante extenso, el que se presentó por parte de este joven, y aquí ya viene, ¿verdad?, cada una de estas partes ya relacionadas,
con la ejecución de lo que sería el estudio completo, de lo que sería este estudio para esta carretera. Entonces aquí ustedes pueden ver de qué se compone, pues es realmente, pues son mucho lo que se desarrolló, y todo esto pues es la forma en que se presenta generalmente, ¿no? Aquí ya se muestra a través de algunas fotografías, algunos detalles dentro de la carretera, ¿sí? Detalles que se tienen que reparar, que se tienen que arreglar. Aquí está también la ubicación propiamente de lo que es, dónde está la carretera, qué tramo es el que se está analizando, se está realizando el estudio correspondiente. Y pues realmente es muy grande, ¿verdad? Toda la información que presenta, como ustedes lo pueden ver, ¿sí? Presenta pues todo lo que es la situación demográfica, esta es la carta de climas regionales que se tiene por ahí, este es también de localidades para la infraestructura del transporte, etcétera. Todo lo que debe de contener, ¿sí? Y todo esto lo pueden ustedes sacar directamente del internet, dependiendo ya de dónde es el punto de origen y el punto de llegada. Entonces realmente se vuelve, como ustedes pueden ver, pues un extenso, el tramo de carretera es extenso, y pues se puede, yo les digo, pues métale también algo de fotografías de cómo, ¿verdad? Se van realizando los trabajos, cómo se van ejecutando, las cosas más importantes del lugar. Esto es parte de la memoria descriptiva del lugar o de los lugares que tenemos del origen y destino. Entonces, realmente su presentación es muy extensa, muy clara, ¿sí? No necesariamente tiene que ser así tan extenso, puede ser un poco más corto, un poco más resumido, ¿sí? Pero pues ahora sí que el trabajo es propio y cada uno sabrá lo que le quiera colocar. Aquí se ven algunos conceptos de construcción también del momento que se estuvo realizando la carretera, ¿sí? Algunos eventos de construcción, maquinarias utilizadas, ¿sí? El cómo va quedando por ahí, ¿sí? Los materiales, de dónde se obtuvieron, cómo se obtuvieron, de qué bancos. Es decir, esta es parte de lo que es la memoria descriptiva ya de la obra en su ejecución. Finalmente, el cómo quedó la obra, ¿sí? De cuántos carriles, clasificación de la misma carretera y, ¿verdad? Lo que hicieron para poder abatir de alguna manera el impacto ambiental que la propia carretera, pues, lógicamente es una construcción y pues se va a tener primeramente una destrucción parcial de los tramos por donde va a ir cruzando la carretera y después se tendrá que, miren, aquí se ve, ¿verdad? La destrucción parcial que se hizo de la carretera en el momento de la ejecución y después pues también qué es lo que se va a hacer para poder abatir esos problemas que se fueron presentando a lo largo de la carretera. Aquí se ve parte de la construcción de las obras, parte también de los documentos que se van realizando, ejecutando en el transcurso de la carretera, pues todo está bastante completa, como ustedes pueden ver, esta memoria descriptiva. A continuación les voy a mostrar lo que es la memoria técnica, ¿sí? Esto es parte también de la historia del lugar, eso es importante también conocer, ¿sí? Aquí está todo lo que se provoca, por ejemplo, ¿verdad? Durante la construcción, pues hay mucho polvo, hay mucho humo, hay derrames de combustible por parte de las máquinas cuando se van a cargar de combustible, ¿sí? Diferentes problemas que se van suscitando también en el transcurso de la obra. Todo esto tiene que tener, ¿sí? Una forma de mitigar todo este impacto ambiental que en un momento determinado se puede presentar dentro de la obra. Todos los trabajos que se van a realizar, todo eso hay que manifestarlo abiertamente para, ¿sí? Que en un momento determinado pues podamos conocer toda la parte importante, ¿sí? Previo a la construcción y durante la construcción y al finalizar la construcción de una carretera. Bien, ahora les voy a compartir la memoria técnica, que la memoria técnica de lo que sería el proyecto del diseño geométrico, todo lo que debe de contener. Esta memoria técnica, como ustedes pueden ver también aquí, ¿sí? Pues tiene una introducción en la cual, pues lógicamente nosotros vamos a realizar todos nuestros cálculos, todos los cálculos que se van realizando, hay que integrarlos dentro de una memoria técnica, como ustedes lo podrán ver. Se marca el objetivo del estudio, la ubicación, la clasificación de la carretera, las características geométricas del proyecto, el trazo,
y sus datos topográficos, el estudio del tráfico, el estudio de las cargas, las distancias de visibilidad, es decir, todo lo que es las especificaciones geométricas de cada parte de la carretera, como ustedes lo pueden ver, su señalamiento, ¿sí? Y lo que sería su bibliografía y sus cálculos correspondientes de cada una de estas cosas. Entonces aquí tenemos la memoria técnica, las generalidades de la misma, ¿sí? Para qué nos va a servir nuestra carretera, la ubicación de la misma, ¿sí? Aquí tenemos un corte transversal típico de lo que sería esta carretera, ¿sí? De acuerdo a su clasificación, algunos conceptos aquí, ¿sí? De donde se fueron obteniendo, miren aquí pueden ver diferentes especificaciones de tipo geométrico. Aquí están los datos topográficos proporcionados por la Brigada de Topografía para que a partir de allí pues se pueda definir la ruta, ¿sí? La ruta que vamos a tener nosotros como primeramente. También se hace un estudio de tráfico, ¿sí? ¿A través de qué? Pues ustedes pueden ver aquí ya los diferentes equipos que se pueden utilizar para poder, ¿sí? Saber qué cantidad de ejes van pasando en ese tramo de carretera o en alguna parte similar a la misma, ¿no? Si en caso de que no se tengan resultados. Entonces aquí ustedes pueden ver que tenemos diferentes aplicaciones de la normatividad para poder calcular cada una de las partes. En este caso es todo lo que sería, ¿sí? El tipo de vehículo que se va a utilizar como vehículo tipo, o los diferentes tipos de vehículos que pueden transitar sobre nuestra carretera. Tenemos también aquí, pues, algunos otros puntos importantes de lo que sería también en el aspecto geométrico de los vehículos, las distancias de visibilidad, de parada, de encuentro, de rebase, lo que es el cálculo de las curvas horizontales. Aquí está todo el cálculo, como ustedes lo pueden ver. Aquí está manifestado cada curva con todos sus datos correspondientes y sus cálculos correspondientes. Lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver nosotros las diferentes secciones transversales que nos podemos encontrar dentro de la carretera, ¿sí? Las sobreelevaciones que se le tiene que ir dando en las diferentes curvas. Aquí estamos considerando también los coeficientes de fricción aplicables, ¿verdad? Para la, ¿sí? Obtención también de las curvas verticales. Aquí están las curvas verticales, la curva número 1, la curva número 2. Aquí está el cálculo correspondiente de estas curvas verticales y aquí tenemos lo que sería el cálculo de la curva masa de nuestro proyecto, en este caso. Se complementa, como ustedes pueden ver, aquí está el cálculo de una obra de las cunetas, de obras de drenaje, están las cunetas con sus fórmulas correspondientes, aplicables, ¿sí? Tenemos también aquí el cálculo de las cunetas correspondientes, entramos de acuerdo al lugar de su ubicación, el cálculo de caudales dentro de lo que sería pues una cuenca hidrológica, con la finalidad de poder calcular también, por ejemplo, los puentes o las alcantarillas que nosotros vamos teniendo. Aquí está el cálculo de una alcantarilla. Está el ciclo hidrológico también que fue presentado. Y aquí tenemos el cálculo de una alcantarilla de tipo ARMCO, como lo hemos visto nosotros en nuestras clases, ¿sí? Y también, pues aquí viene todo lo relacionado con los diferentes tomas de muestras que se van realizando dentro de lo que sería la obra, antes, durante y después, ¿verdad? De que ya nosotros la hemos terminado. Pues aquí se ven algunas tomas de muestras, la clasificación de suelos dentro de la área, ¿sí? Lo que es la señalización de la carretera, los diferentes tipos de señales, los diferentes tipos de señales, ¿verdad? Que podemos tener tanto en vertical como en horizontal, tipos de señales preventivas, tipos de señales informativas, ¿sí? Lo que se pudo consultar en internet y también aquí, pues ya también vimos hace rato que está agregado también el impacto ambiental. Entonces, todo esto es lo que conforma la memoria técnica, ¿sí? Tenemos otras cosas, ¿verdad? Importantes aquí, como son los planos que se tienen que realizar para 1 kilómetro hechos a mano por
por cada uno de los compañeros. Hay diferentes planos. Aquí son 5 cosas diferentes que presentan esta área y que tienen que presentar directamente, ¿no? Está, por ejemplo, un plano en planta para 2 kilómetros, donde se ven aquí, ¿sí?, la utilización de los rumbos o azimutes para ir definiendo el trazo de lo que sería nuestra carretera. Vemos aquí la escala y vemos aquí pues una serie de datos dentro de lo que sería este pequeño, ¿verdad?, el cuadro informativo de lo que sería quién lo ejecutó, quién lo realizó, con qué escala, en qué fecha, todo lo que sí, y parte de las características geométricas también que se fueron haciendo. También tenemos el plano del perfil, es donde se puede ver aquí la rasante, ¿sí? Y se ve también el terreno natural, se ve también la ubicación de las obras de drenaje que están aquí encerradas con un círculo, se ve el señalamiento vertical, aquí dentro de lo que sería el perfil, como ustedes lo pueden ver, y el cálculo de todas sus curvas verticales, ¿sí? Aquí también debemos de colocar, aquí faltó que le colocara todo lo que es el cálculo de las curvas horizontales, ¿sí? Aunque por aquí creo que no aparece, pero más adelante parece que sí. Bien, vamos a ver entonces aquí señalamientos, el cuadro de referencias, ubicación de la obra, ¿sí? Algunos datos de características geométricas y estructurales y algunos datos del plano. Aquí arriba tenemos también donde tenemos las curvas horizontales, para conocer dónde se cuatrapean las curvas verticales con las curvas horizontales, si son curvas derechas, si son curvas izquierdas. Esta parte de superior del plano, pues aquí nos está ya marcando, ¿sí? Para poder conjuntar ambas curvas. Tenemos el plano de planta en curvas horizontales, aquí está, ¿verdad?, como complemento del anterior, el cálculo de todas las curvas horizontales, aquí están en cada uno de los tramos, ¿sí? Y el cómo queda finalmente la realización de estas curvas, con sus datos correspondientes. Este es complemento del otro plano. Tenemos el plano de la curva masa, aquí se puede ver perfectamente una línea compensadora, ¿sí? Los volúmenes en corte que podemos sacar nada más de la diferencia entre los valores que tenemos aquí, ¿sí?, de volumetría, ¿sí? Tenemos rellenos, como ustedes pueden ver, esta es una zona de rellenos, esta es otra zona de cortes, ¿sí? Y se puede ver que hay volúmenes que se pueden compensar, por ejemplo, este volumen de corte se puede compensar con este volumen de terraplén, esta parte del terraplén se puede compensar con este volumen de corte. Entonces, todo esto nos va indicando, está la escala, están los cadenamientos correspondientes a cada 20 metros, ¿sí? Y tenemos aquí la volumetría también en escalado. Este es el plano correspondiente a la curva o diagrama de masas. Sale del cálculo de la curva de masa. Tenemos aquí, ahora sí, el plano en planta. El primero no aparecía, pero tenemos lo que es el señalamiento correspondiente en la planta horizontal. Está también el señalamiento de dónde están ubicadas las obras de drenaje, ¿sí? Las alcantarillas que se tienen que realizar. Aquí está, y está el cálculo también correspondiente de estas alcantarillas. Aquí está su cálculo y está su tabla de referencias. Entonces, realmente, pues este es lo que complementaría. Y se complementa finalmente con las secciones de las transversales, ¿sí? Y el cálculo de áreas. Aquí tenemos nosotros secciones transversales. Tenemos aquí una sección, la primera, del arranque, donde pues aquí coincide tanto la cota de la rasante como la cota del terreno. En el siguiente ya vemos que no coinciden. Aquí tenemos arriba la cota de la rasante y esta parte de abajo es la cota del terreno. Entonces aquí se ve perfectamente definida la sección con la plantilla que se elaboró para esta carretera. Y se puede ya calcular, aquí son áreas, como ustedes pueden ver, de terraplén, y esto va a ser un área de corte que se tiene que realizar para poder darle la sección definida de la carretera. Esta es más o menos en una sección intermedia, y esta es la sección, ¿verdad?, en el kilómetro 1 más 3 ceros, donde podemos ver perfectamente, aquí está la sección de la carretera, aquí vamos a tener un corte, y aquí vamos a tener un pequeño terraplén, muy pequeño, para que se le pueda dar la sección correspondiente a la carretera. Bien, tenemos también, ¿sí?, planos. Déjame ver aquí sí puedo abrir los planos. Vamos a ver, vamos a ver si lo puedo compartir. Acá está. Bien, aquí tenemos nuestros planos
hechos ya realizados en AutoCAD. Se pueden realizar en AutoCAD o en CivilCAD. Aquí tenemos el plano de lo que es el perfil, ¿sí? Ustedes lo pueden ver aquí, está aquí viene el perfil. El plano está acostado, hacia el lado, ¿sí? ¿Qué otro plano podemos tener? Bueno, ahorita está abriéndolo. Este es el plano de la curva masa. Aquí se puede ver perfectamente delimitada la curva masa. Está conjuntamente con el plano del perfil. Aquí están los dos. Así se puede también dibujar. Aquí arriba está el cálculo. Como ustedes pueden ver, aquí hay cálculos de las curvas verticales de esta carretera. Aquí hay una sección del corte de las capas del terreno o capas del pavimento que nosotros vamos a tener para este caso. Tenemos otro plano más, donde se puede ver ya la planta con sus obras de drenaje. Aquí se ve una obra de drenaje en planta, una alcantarilla. Aquí se ven las capas componentes de lo que sería la estructura del pavimento. Aquí un corte de una alcantarilla que nosotros vamos a tener ubicadas. Aquí se ve la ubicación en negro, la ubicación de dónde están colocadas estas alcantarillas y podemos conocer también los cadenamientos. Pues todo eso es lo que nosotros vamos a poner. Aquí está el cálculo correspondiente, la cuantificación de las obras que se van a tener dentro de la carretera. En ese tramo. Y así pueden irlo haciendo por tramos. Aquí tenemos también el cálculo de las curvas horizontales. Esta es la planta, curvas horizontales, ¿sí? Y su cálculo correspondiente aquí está colocados en una tabla. Tenemos también todo lo que es el plano de rumbos o topográfico, del cómo se fue dando el trazo preliminar de lo que sería nuestra carretera. Se ve también aquí el plano de los cadenamientos, de dónde inicia la carretera y hacia dónde va, aumentando el cadenamiento correspondiente y nos podemos dar cuenta, ¿no? ¿Sí? Sus datos de referencia, aquí en cada uno de ellos se están marcando, de acuerdo como lo marca la especificación de SST. Aquí se ven algunas especificaciones generales de construcción. En el plano de señalamientos, se ven aquí los diferentes tipos de señalamientos que puede llevar nuestra carretera, ¿sí? Algunos detalles constructivos también, de las barras separadoras que se pudieran tener aquí o se tienen dentro de lo que es esta carretera. Aquí tenemos otra parte de la planta donde se puede ver perfectamente, ¿sí? El señalamiento que se tuvo para la carretera durante la construcción y posteriormente ya para su operación correspondiente. Sí, tenemos conos, tenemos barreras, como ustedes pueden ver, señalamiento tipo vertical, ¿sí? Señalamientos de tipo horizontal, como son líneas, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa nos presenta? También nos presenta a nosotros el plano de topografía con las curvas de nivel, ¿sí? En una franja delimitada perfectamente donde vamos nosotros a realizar nuestra carretera, generalmente 100 metros a cada lado, ¿sí? De la topografía para saber cómo se va comportando el terreno. Tenemos también aquí un plano esquemático de lo que serían nuestros cortes, perfiles y los camiones que se utilizaron, ¿sí? Como camiones tipo para el cálculo y diseño del pavimento de esta carretera. Aquí se ve un corte transversal de la misma, ¿sí? Los diferentes tipos de juntas constructivas que podemos tener dentro de la carretera, ¿sí? Ya que esta es una construcción, en algunos tramos puede ser de pavimento, bueno, pues podemos utilizar algunas de estas juntas constructivas que nos proporcionan a nosotros la normatividad. Aquí tenemos planos de secciones, desde la 0 hasta la 0 más 320, como ustedes pueden ver. Aquí se ve perfectamente delimitada lo que es el terreno natural y lo que es la sección de nuestra carretera. Aquí se ve perfectamente delimitado. Aquí se ve nuestra sección, carretera y el terreno natural. Y aquí abajo se ve el cálculo de lo que son las áreas de corte, las áreas de terraplén y el cadenamiento correspondiente a cada una de estas secciones. Está otro tramo de lo que es de la estación 0340 hasta la 560, ¿sí? Aquí se va a ver el complemento, ¿verdad? Debe ser hasta el kilómetro 1000, ¿no? Entonces aquí está del 0 más 580 a la 0 más 800 y finalmente, pues lo que sería, ¿sí? El seccionamiento desde el 820 hasta el kilómetro. ¿Qué otro tipo de planos, verdad? Son los que tendríamos, pues esto es, ahora sí que ahí está resumido la cantidad de planos que se deben de tener
presentes durante la construcción. ¿Sí? Tengo por aquí también una memoria descriptiva ya de una carretera. Esta es una carretera hecha en España. Como ustedes lo pueden ver, aquí viene todo lo que es la descripción o el índice, todo lo que contiene esta memoria descriptiva. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Todo lo que trae, pues muy similar a lo que nosotros estuvimos viendo por ahí, de una manera un poco más condensada. Aquí están los objetivos del proyecto, la descripción del proyecto, cómo lo van, cada tramo, todo lo que va a constar, la topografía básica, las características geológicas, geotécnicas, del trazado de planta, del trazado de los alzados, ¿sí? Del drenaje, como ustedes pueden ver aquí. Están aquí también las soluciones al tráfico con respecto a la señalización, balizamiento y defensas que se van a colocar dentro de esta carretera, ¿sí? Las obras complementarias y gestiones de todo lo que es los residuos ambientales y el estudio del impacto ambiental. Bien, ¿qué es lo que se va a hacer con ellos? El resumen de lo que sería el presupuesto, el costo del mismo, la justificación de lo que es la justificación de la carretera que se tiene que realizar y los documentos que integran todo el proyecto. Entonces, de manera muy general, esto es lo que nosotros tenemos. Como ustedes pueden ver, mediciones y presupuestos que se van a ir realizando. Esto es de manera general lo que se puede tener como una memoria descriptiva. Espero que les pueda ayudar para que ustedes puedan en un momento determinado